acudir. Mientras tanto, en Colombia revelan que un ex jefe paramilitar violó a 200 pequeñitas. Huachaca, una zona rural de Santa Marta, es una de las puertas al Parque Tayrona, donde la última estribación de la Sierra Nevada toca las cálidas aguas del Mar Caribe. Reserva bella, que además tiene una aura mística. Los turistas llegan desde muy temprano en la mañana a Huachaca en carros particulares, busetas, taxis y hasta caminando. Los negocios, restaurantes y tiendas abren para venderles refrigerios a los turistas que pasan por aquí año a año. Pero detrás de este paraíso muy visitado, hay una historia de guerra y entre ellas resona a gritos un nombre común. Un paramilitar conocido como el Violador, el Héroe, el Don. Su nombre atraviesa la historia de la sierra. Conozcamos así la historia de Hernán Giraldo Serna, llamado también como el Taladro. Nacido en San Bartolomé de Pácora, en el departamento de Caldas. Al crecer, no era bueno en los estudios, por lo que solo estudió hasta segundo de primaria. Se instaló en la Sierra Nevada de Santa en 1969, cuando tenía 20 años de edad. Al establecerse, comenzó a trabajar como jornalero en las fincas de la zona. Fue así como comenzó a ganar dinero como recolector de café en las fincas de la vereda Río Piedras. Así entonces, Hernán fue buscando su camino y oportunidades de desarrollo, por lo cual se convirtió en líder comunal de los jornaleros de la zona, y así pudo formar grupos de vigilancia. Ya teniendo un estatus y una posición de liderazgo en la zona y años de trabajo en fincas, se compró una finca llamada La Estrella. Fue así como ya llegado la década de los 80, el Taladro tenía en su poder varias fincas en el sector norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y es aquí donde su historia da un giro sin vuelta atrás. Durante esta época, la guerrilla de las FARC empezó a tener influencia en la región con la formación del Bloque Caribe en 1982. En estos tiempos, Serna sufrió dos atentados, en 1983 y 1984, terroristas en su contra por parte de guerrilleros de las FARC. Salió a la luz un rumor que afirmaba que Hernán Giraldo algún día poderme vengar. Tuve la oportunidad y el valor de meterme a trabajar 7 años casi manejando a personas de la autodefensa. Había llegado a Santa Marta por colaboración del Cártel de Cali y el Cártel de Medellín. En 1986 llegó otro episodio de ataque contra Giraldo. Una vez más, fue víctima de un atentado por parte de la guerrilla de las FARC. Esta se suscitó en un paraje de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como el Mamey. En medio del conflicto, el Taladro vivió una de sus primeras pérdidas. Su hijo y su yerno fueron asesinados. Tras estas terribles pérdidas, Giraldo reunió a más hombres de la zona para establecer formación de grupos de autodefensa llamadas en contra de las FARC. Incluso, de manera forzada, exigía a los pobladores que se alzaran contra la guerrilla. El trabajo y mensaje de Hernán fue tan poderoso que consiguió que las familias que habían sido víctimas de las FARC se unieran a este grupo de defensa, incluso José María Barrera o Chepe Barrera. Así fue como la agrupación de autodefensa operaba en la parte norte de la Sierra Nevada, entre los departamentos de Magdalena y La Guajira. Para financiar su agrupación de vigilancia, el narcotráfico, que ya estaba establecido en la zona desde la época de la marimba, fue su mayor fuente de ingreso. Llegamos entonces a 1996. Para esos tiempos, su agrupación fue la autora de numerosos asesinatos contra militares del partido de izquierda ligado a las FARC, Unión Patriótica en la región de Sierra Nevada y en la ciudad de Santa Marta. La agrupación también realizó numerosas operaciones llamadas limpiezas sociales, que básicamente eran asesinatos selectivos contra miembros de bandas delincuenciales. Giraldo también ayudó a crear el Frente Zona Bananera, comandado por Edgar Ariel Cardona, alias 57 o Virgilio. Este frente cometió varias masacres, empezando con la de San Pedro, de la Sierra, en abril de 1997. El Frente Zona Bananera se creó bajo la sombra de la Convivir llamada Conservar, que funcionó legalmente como una cooperativa de seguridad privada entre los años de 1995 y 1998. En 1998, la Convivir fue cerrada por violaciones a los derechos humanos y declarada ilegal. Entonces, Hernán creó las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, ACGM. Los reclutas, que él mismo mandaría a entrenar en las filas del ejército,
y luego salían para integrarse a su ejército privado y continuar con sus objetivos. Las FARC intentaron asesinarlo nuevamente en el 2000, enviando al comandante guerrillero Solís Almeida, pero no corrieron con suerte, ya que agrupación de Giraldo logró repeler el ataque. En ese mismo año, Hernán logró cierto dominio en la zona de los departamentos del Cesar, Atlántico, Norte de Santander y Magdalena. En esa época, Jorge Gnecco fue apoyado por Jorge 40 y Hernán Giraldo, para poner como candidato a la alcaldía de Santa Marta a su sobrino, Hugo Gnecco, que le entregó algunos puestos a políticos apoyados en el Frente de la Resistencia Tairona, liderado por Hernán Giraldo, y quien controlaba las rutas en la parte norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con el Mar Caribe y los puertos de embarque por donde salía el tráfico de droga como la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Hubo represalias por usar estos puertos. Tanto Gnecco como Giraldo les cobraban un peaje a los narcotraficantes de todo el país. La economía de las AUC dependía del narcotráfico y debían mantener el control de la salida al mar y de los puertos. El puerto más importante era el de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, y la única manera de controlarlos era disputándoselas a Giraldo. De pronto, cuando uno da unas buenas ideas, todo el mundo va copiando y va orientándose por el camino que uno va demarcando. De pronto es la muerte para uno cuando uno tiene un buen pensado por un pueblo. Ambas facciones de las AUC entraron en una guerra que dejó más de 100 muertos. En esa confrontación, Jorge Gnecco apoyó a Giraldo. Además del control de rutas, Gnecco dejó perder un cargamento de drogas y tenía una deuda con Jorge 40, y además el hombre le vendía armas a la guerrilla. Mientras tanto, el grupo de Giraldo, las ACGM, entró en una disputa armada contra el clan de los Rojas de Adán Rojas por el control de las rutas de narcotráfico de la Sierra Nevada, lo que desencadenó en una ola de violencia en la región que se fue agravando cada vez más. Hernán pidió ayudas a las AUC, que le ayudaron a recobrar el control de la zona. Ante la ofensiva del gobierno contra paramilitares ligados al narcotráfico, los Castaño pidieron a Giraldo que entregara a uno de sus hombres, el jefe militar de su ejército llamado Jairo Antonio Musso, alias Pacho Musso, que era pedido por la justicia colombiana. Musso, al parecer, había asesinado a 2 agentes de la DEA, y la justicia estadounidense le había requerido al gobierno colombiano capturarlo. Giraldo se negó a entregar a Musso, lo que generó un enfrentamiento armado entre las AUC y los grupos bajo su mando. Fue tal el enfrentamiento que la ciudad de Santa Marta se vio paralizada por las amenazas de ambos grupos. Tras acorralar a Giraldo en la Sierra Nevada, los Castaño enviaron al jefe paramilitar del Bloque Norte, alias Jorge 40, a negociar con Giraldo. El cese de enfrentamientos entre las dos agrupaciones paramilitares sucedió el 24 de febrero del 2002 en la vereda Los Cocos. Las AUC tomaron control de los hombres de Giraldo y formaron el Frente Contrainsurgencia Guayú, comandado por alias Tolima. Alias Jorge 40 nombra a Giraldo como uno de sus lugartenientes y le asignó el Frente de Resistencia Tairona, que opera bajo el bloque norte de las AUC. En noviembre del 2005, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por secuestro extorsivo y agravado y homicidio agravado. La Fiscalía determinó que Giraldo era responsable del tráfico de cocaína que salía en lanchas rápidas por el departamento del Magdalena hacia Estados Unidos y Centroamérica. Fue así como Giraldo se desmovilizó en febrero del 2006, junto con 1.167 de sus hombres. Cifras estimadas indican que Giraldo dejó unas 67.000 víctimas a lo largo de su carrera. La Fiscalía Novena de Justicia y Paz le impugnó 695 casos criminales. El final de Hernán Giraldo. En mayo del 2008, Giraldo fue extraditado a los Estados Unidos junto a su sobrino y 12 personas más por delitos relacionados al narcotráfico. A pesar de esto, hombres leales que estaban bajo su mando quedaron bajo el control de la Sierra Nevada, donde aún continúan con operaciones de producción de droga y narcotráfico. Según la Fiscalía General de la Nación, a lo largo de la vida de Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvo unos 35 hijos que han sido reconocidos. 19 de estos están registrados en varios municipios del departamento de Magdalena. La Fiscalía aseguró que la mayoría de las madres de estos hijos eran menores de edad que Giraldo había violado, casi todas menores de 14 años,
y la más joven quedó embarazada a la edad de 12 años. Sin embargo, las cifras de violaciones ascienden a más de 200. Es considerado el mayor violador del conflicto armado interno colombiano. Hernán Giraldo Serna confesó 35 casos de violencia sexual en menores de 14 años. De esos 35 casos, hacen parte de la sentencia copilada contra Resistencia Tayrona, pero en la investigación se pudieron encontrar 201 víctimas. Eso quiere decir que muchas no pueden tener acceso a la verdad. La justicia restaurativa, debido a que la Fiscalía de Justicia y Paz faltó al deber de debida diligencia, porque su proceso de investigación no fue más allá de los crímenes que confesó Giraldo Serna en su audiencia. Nos quedamos solo con la verdad de los paramilitares, verdad que fue completamente verificada y no ha permitido que las víctimas de crímenes de violencia sexual no hayan tenido acceso a ningún tipo de justicia. En entrevistas a 200 mujeres y 500 personas, encontramos que todas tenían características comunes. Eran blancas, de contextura gruesa, voluptuosas y de cadera ancha. Por medio de investigaciones en las que pudimos rastrear las condiciones de violencia de género que motivaban el instinto y pedófilo de Serna. En diálogos con sus lugartenientes y personas de la región, descubrimos que él se ufanaba de que le gustaban las caderonas. Decía a las esposas de los señores, ¿dónde está tu niña, Julanita? ¿Cuántos años tiene? No, ya tiene 11 añitos, tal, muestra cómo está para ver. Ya debe estar buena para ser la mujer. Porque según la cultura machista, entre más caderonas, más habilidades para reproducirse. Además, es doloroso reconocer que el apodo del taladro, el mismo Giraldo se lo colocó porque se otorgaba él mismo, debido al control territorial, el derecho de pernada. No controlaba solo el territorio, sino la virginidad de las mujeres de la región. Giraldo, más que un enfermo de este tipo, es un psicópata, porque no solamente escogía niñas con características fenotípicas como objetivo de su enfermedad sexual como pedófilo, también había una característica asociada al uso del cuerpo de la mujer para mantener el control del territorio. No solo era para satisfacer su pedofilia, sino para tener hijos sanos que pudieran conservar su linaje, la política, la operación y la estructura de la guerra. Giraldo fue extraditado, pero nunca se fue del territorio. Su familia tiene vivas las estructuras paramilitares. Es claro decir que esto podría ser una táctica que él, 20 años después, definió, pues se creía dueño y señor del territorio. Incluso tenía la capacidad de decir quién se movía después del peaje de Santa Marta. Cuando Giraldo fue extraditado tenía más de 60 años y según lo que investigamos, ya tenía a las mujeres y sus hijos distribuidos en varias partes del territorio. Y creemos que él sabía que su linaje podía construir la fuerza de la metáfora, construir el concepto del patrón y el taladro. Y hoy usted ve que en el territorio la gente anhela la llegada del patrón, porque el patrón sí pone orden. Por ahora, Giraldo fue trasladado a la penitenciaría La Paz de Itagüí, Antioquia, y de acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que deberá garantizar las medidas de seguridad de este hombre que desde la distancia aterroriza a toda la región de Colombia. Llegamos al final de este vídeo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.